sufren y son asesinados brutalmente. Honremos pues, hermanos, a hombres como Juan, que en su cumplimiento por llevar la palabra del Señor, pues perecen y mueren injustamente. Amén. Entonces pudimos ver que la vida de Juan el Bautista pues fue muy triste al final, pero seguramente que él es uno de los que están sentados sin pedirlo, como ayer lo veíamos en las clases, ¿verdad? Que unos pedían estar a la derecha y otros a la izquierda, pero Jesús les dijo, eso no es de mirarlo, sino mi Padre es el que va a decidir a quién va a sentar a mi derecha y a quién va a sentar a mi izquierda. Y yo creo que Juan debe estar en la derecha, porque la verdad, él vino a abrir la puerta, vino a abrir ese propósito grande, gracias, para que nuestro amado Jesús pudiera comenzar y resurgir, para que pudiera empezar su ministerio. Era necesario pues que el ministerio de Juan el Bautista fuera primero. Amén. Bueno, pues Jesús, en esta próxima sección, Jesús saldrá de Nazaret y veremos a un Jesús por primera vez como un adulto, ya convertido en una persona, en un hombre ya de 30 años, y dará comienzo pues a su ministerio preliminar aquí en la tierra. A la edad de 30 años, dice la palabra de Dios, vamos a buscar Lucas 3:23, si me hacen el favor, que lo tengan, se pone de pie y lo lee. Gloria al Señor. Hace 8 días veíamos, ¿verdad?, que Jesús a los 12 años, la Biblia lo presenta como última vez, y de ahí vuelve a resurgir hasta la edad de 30 años, o sea, 18 años por ahí que no sabemos. La Biblia no dice a ciencia cierta a qué se dedicó, qué hizo, ni también de Juan, pero lo cierto es de que sus ministerios se juntan, se encuentran en estos tiempos. Y vamos a ver qué dice Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Amén. Gloria al Señor. Pues ahí está la cita bíblica donde dice que él tenía 30 años cuando él empieza su ministerio aquí en la tierra, pero vamos a ir viendo poco a poco cuándo realmente empieza el ministerio de Jesús. Amén. Cuando Jesús empieza su ministerio público, era gobernador de Judea Poncio Pilato, que más adelante los hermanos que nos apoyarán en las lecciones que van a continuar, vamos a ver que Poncio Pilato va a tener un papel pues muy importante en lo que tiene que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Herodes Antipas era gobernador de Galilea. Jesús era una amenaza para su reino, y acordémonos que este fue el personaje que mandó matar, o que mató, que ordenó la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Y quien recibirá a Jesús de manos de Poncio Pilato posteriormente durante el proceso de su juicio para la crucifixión. Eso lo veremos más adelante en las clases que siguen. Vamos a ver qué dice Lucas 3:2 acerca de cómo estaba el sacerdocio en aquellos tiempos. Vamos a ver qué dice Lucas 3:2. Si alguien lo tiene, por favor. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amén. Entonces aquí estamos viendo, hermano, la preparación para el ministerio de Jesús. Estamos viendo que en el tiempo de Jesús había un gobierno terrenal, donde había ciertas personas que estaban en autoridad, y ahora vamos a ver que también había personas en lo religioso que estaban también en autoridad. Y se trata de sumo sacerdocio, y dice que en ese tiempo estaba dividido entre Anás y Caifás. Amén.
Dice que Anás era el suegro de Caifás, pero se metió en problemas con Roma, así que fue quitado de ser el sumo sacerdote oficial. Y vamos a encontrarnos con Caifás a lo largo de los evangelios, y este es el mismo que juzgaría a Jesús durante los juicios judíos, mandando a Jesús con Pilato para que sea crucificado. Entonces te comento estos nombres porque posteriormente yo sé que ya hemos escuchado nombres de algunos de ellos que tienen participación en la vida, en la muerte de nuestro Señor Jesús, y es importante que lo sepamos y que conozcamos, amén, a la luz de la palabra, ¿sí? Estos grupos, tanto religiosos como políticos, que regían en aquellos tiempos de Jesús, ¿sí? Y aquí el manual nos dice que había pues 4 grupos, 2 grupos religiosos y 2 grupos políticos. Los grupos religiosos ya los hemos escuchado en diferentes predicaciones y clases, eran los fariseos y los saduceos. Pero ¿quiénes eran los fariseos? ¿Alguien sabe quiénes eran los fariseos? ¿Y los saduceos? Bueno, dice aquí que los fariseos eran más conservadores, eran los más conservadores, tomaban las escrituras del Antiguo Testamento al pie de la letra. Acordemos que eran los que más atacaban a Jesús con la palabra, eran los conocedores de la ley, ¿ven? Y los saduceos eran los liberales, ellos no creían en las cosas sobrenaturales como la resurrección, por eso debatieron siempre con Jesús, amén. Entonces aquí podemos ver estos dos que pertenecían al grupo religioso, pero también estaba el grupo político, que eran los herodianos y los celotes, ¿sí? Los celotes con Z, no los elotes de los que los comemos con mayonesa y queso. Eran los herodianos, que eran los de la clase alta del gobierno, y los celotes eran revolucionarios, amén. Gloria al Señor. Pero ¿en qué momento empieza el ministerio de Jesús? Vamos a ver qué dice Juan 3:24. ¿Alguien que lo tenga? Juan 3:24. Juan 3:24, ¿alguien lo tiene? Porque Juan no había sido aún encarcelado. Amén. Era necesario entonces que Juan fuera encarcelado. De veras que los que nos toca alguna clase y tenemos que estudiar, a veces nos quedamos, yo sé que muchos de aquí estarán de acuerdo conmigo, porque los primeros que aprendemos somos nosotros. Y a veces leemos la Biblia y leemos y se nos olvidan algunas cosas, algunos detalles, pero cuando las volvemos a leer, decimos, ay, sí, ya lo había yo visto en alguna ocasión, pero se vuelve a olvidar. Entonces era necesario pues que Juan fuera encarcelado. Ese versículo se da como explicación del continuado ministerio de Juan y la respuesta continuada de judíos devotos al mismo. En el futuro cercano Juan iba a ser encarcelado y decapitado por su fiel testimonio, pero mientras tanto estaba llevando a cabo su comisión con diligencia. Ya hemos visto que uno de los propósitos de Juan el Bautista era asegurar que ocupaba el lugar que le correspondía como precursor de Jesús, pero no más. Todavía había algunos que estaban dispuestos a llamar a Juan el Bautista maestro y señor. Juan, el autor del 4 evangelio, quiere mostrarnos a un Juan el Bautista que ocupaba un lugar importante, sí, pero el más importante le correspondía exclusivamente a Jesús. Amén. Y quiere mostrar que el mismo Juan el Bautista nunca tuvo la menor duda de que Jesús era supremo. Con ese fin hace referencia al tiempo que coincidieron los ministerios de Juan el Bautista y Jesús. Vamos a ver qué dice Marcos 1, 14 y 15, por favor. Marcos 14:1, versículo
versículo 14 y 15. 1, 14 y 15. ¿Qué dice? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Nos dice aquí pues que después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Nos dice que fue después de que encarcelaron a Juan cuando Jesús empieza su ministerio. Amén. Una cosa segura aquí nos presenta el encanto de la humildad de Juan el Bautista. Estaba claro que la gente estaba dejando a Juan el Bautista para seguir a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice en Juan 4:1, después, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿sí? O sea, Jesús también bautizaba. Y dice aquí que le preguntaban a Juan: oye, Jesús también está bautizando, pero dice aquí la palabra de Dios que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Él enseñó por eso en las iglesias cristianas hay bautizos, ¿sí? En cada iglesia cristiana hay un pastor, un siervo, hay alguien que está al frente. Y dice que Jesús observaba de lejos cómo sus discípulos bautizaban. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba, dice. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, o sea, se juntaron sus ministerios. Uno bautizaba por un lado y el otro estaba bautizando por otro lado, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, dice. Porque Juan no había sido aún encarcelado, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, la gente que metía cizaña donde quiera estaba, y había en aquellos tiempos. Y le dicen: oye Juan, ¿qué está pasando? ¿Qué no es aquel que tú bautizaste? Oye, también está tomando la autoridad que tú tienes, también bautiza. ¿Sí? Pero vamos a ver la respuesta de Juan. Y se respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Hermanos, es una enseñanza tan maravillosa. Es necesario, hermanos, que nosotros dejemos que él crezca en nuestras vidas y que nosotros menguemos, hermanos. Hay veces que tenemos que decir sí, aunque sea un no, por amor a él. Tenemos que dejar que él crezca en nuestras vidas y que él sea glorificado, que le demos el lugar a él que él solamente se merece. Amén. Dice Juan: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Sí? Eso es para acá, para los hijos de acá a un lado. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios estará sobre él. Amén. Entonces podemos ver aquí qué importancia y qué humildad, hermanos, tenía Juan. Juan sabía el propósito para el cual él había venido a esta tierra, y él
aún hasta en la muerte, cumplió su comisión y lo hizo con gozo y lo hizo con alegría. Dice la palabra que cuando Herodes mata a Juan, dice que fueron y le dieron aviso a quién. ¿A quién le avisaron? A Jesús, que ya Juan había muerto. De verdad que a veces vemos como siervos de Dios son muertos, son quitados, son calumniados muchas veces por amor del Señor. Y es necesario, hermano, que todo esto pase y que todo esto acontezca para que Él sea más grande, como decía Juan, que Él crezca para que nosotros menguemos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos en esta hora a menguar para que el Señor crezca? Dale un aplauso a Él porque Él se lo merece. Señor, gloria al Señor. Los acontecimientos más importantes en el principio del ministerio de Jesús los iremos viendo, hermanos, poco a poco a través de las clases que van a continuar, gloria a Dios, que van a continuar después que yo, ¿ven? Pero el bautismo de Jesús, sin duda, a sus 30 años, ¿sí? De donde el Padre lo reconoce como su Hijo amado y le da su aprobación, ¿sí? Es el comienzo de muchas cosas, pero el principio de donde él empieza su ministerio es cuando Juan es encarcelado, y entonces Jesús ahí empieza su ministerio, porque ya él iba a darle continuidad. Ahí empieza Jesús ya a buscar sus discípulos, a enviarlos, y después del bautizo del Espíritu de Dios lo conduce al desierto también, donde es tentado por Satanás. De ahí vamos a ver lo que tiene que ver con el Sermón del Monte, con el primer milagro, con la mujer samaritana, y ahí vamos a empezar a meternos en muchos pasajes importantes acerca del ministerio de Jesús, porque es muy, muy extenso el ministerio de Jesús. Amén. Yo no me quiero meter en temas que le van a corresponder a otros hermanos. Amén. Entonces, yo le pedí al hermanito Paco que me ayudara, porque me aguanto mi garganta. Me siento mal, siento que ni me entiende, porque ni yo me oigo. Pero le pedí que me apoyara en explicar. Ya lo hemos visto, inclusive cuando empezó a hablar de la cronología de la vida de Jesús, nos mostró el cuadro. Yuka, por favor, el cuadro de las 70 semanas de Daniel. Sabemos que es profético, palabra profética, y yo sé que el hermanito está preparado y le pedí su apoyo porque les pido disculpas, me duele mucho la garganta. Yo dije, Señor, si quieres que yo pueda sacar por lo menos lo que resta de mi tema, y los voy a dejar, hermanos, en el hermano para que nos termine de explicar lo que tiene que ver con el cuadro. Amén. Dios les bendiga. Bien, acerca, hermano, del cuadro de Daniel de las 70 semanas, hay mucha revelación en esto, porque Dios nunca hace las cosas, dice la Biblia, sin avisar a sus profetas. De todo lo que Dios va a hacer, siempre da señales y muestra de lo que viene, incluso para los últimos tiempos de ahora. Entonces, para los tiempos de Jesús, para la primera venida de Él, Jesús había dado señales y muestras de lo que iba a suceder para que el mundo supiera que en verdad era el Mesías y no hubiese dudas. Por eso los discípulos, cuando reconocen a Jesús, descubren y el Espíritu Santo les revela que en verdad era el Mesías prometido. Es por eso que Lucas y Mateo, ya en sus evangelios, explican por medio de dónde viene Jesús. Vemos que Jesús viene por medio de las dos sangres, de una sangre, pero del lado de María y de José. Del lado de María viene por la parte de la sangre, la línea sanguínea. Y la Biblia dice en Génesis que la simiente de la mujer, ¿sí o no? Entonces de la semilla de la mujer iba a venir el Mesías. Pero del lado de José, yo tenía esa duda de hace años, que bueno, aquí María no tiene nada que ver, ¿quién tiene que ver Jesús? Perdón, José. Pero no, hermano, también tiene mucho que ver José.
Porque del lado de José, hermanos, está la paternidad y la autoridad. Los dos, José y María, eran descendientes del rey David. Y al rey David le pertenecía el reino. Y la Biblia estaba profetizando que de los descendientes de David iba Dios a levantar al Mesías, al rey que iba a gobernar. Entonces, del lado de José y María son descendientes de David, entonces legalmente le pertenecen, pero también por la línea de la sangre. Ahora, el rey David, ¿de qué tribu venía? De la tribu de Judá. ¿Y de dónde había dicho la Biblia que iba a venir el Mesías? De la tribu de Judá. ¿En qué momento? Cuando Abraham bendice a sus 12 hijos, agarra a cada uno y les declara la bendición. Pero cuando toca a Judá, le dice: de aquí se va a levantar el cetro de Judá. El centro es una autoridad y gobierno. O sea que el mismo Abraham, guiado por el Espíritu Santo, estaba profetizando que de los descendientes de Judá iba a venir el Mesías. Y ya si vamos más atrás, recorremos a la línea sanguínea, pasa por Abraham, y de ahí llegamos hasta Adán. Y la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. Bien. Entonces decía, Dios nunca hace nada sin profetizar, sin hablar o sin dar señas de lo que Él va a hacer. Pero precisamente, hermano, las 70 semanas de Daniel explican claramente cuál era el momento exacto en que el Mesías iba a aparecer. Vámonos a Daniel 9. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y aquí hay una división: 7 y 62 semanas. Es decir, la suma de 7 más 62, ¿cuánto da? ¿Cuántas? 69 semanas. Ahora, si cada semana equivale a 7 años, multiplicamos primero las 7 por 7, serían 49 años. Es decir, desde que Daniel estaba en Babilonia, él lanza la profecía, corre el tiempo, y cuando llega Esdras, que es a quien Dios levantó también ahí estando en Babilonia, Dios lo levanta, y dice el libro de Esdras que unas manos de ellos, de Nehemías, junto con Esdras llega unas manos de Nehemías y le da un informe, le dice: ¿cómo está la ciudad de Jerusalén? Y dice que Nehemías se quebranta, dice: porque los muros están derribados, todo está destruido. Nehemías se quebranta y empieza a orar y ayunar al Señor, se presenta delante del rey, y el rey le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Y él le dice: ¿cómo voy a estar si mi ciudad está derrumbada, donde mi pueblo nació, está destruida? Y el rey Ciro hace un decreto. Lo que está diciendo Daniel es que años después, un rey pagano, para acabarla, Ciro, iba a dar un decreto para que se reedificaran los muros de Jerusalén, y desde ahí empieza a correr el tiempo, hermano. 444 años está el punto inicial en el cuadro. 444 años, acá de este lado se alcanza en la esquina de abajo. 444 años de Cristo se dicta el edicto, la orden de que se edifique el templo. 49 años después, es decir, 7 semanas, porque aquí lo está diciendo la Biblia, lo está profetizando. Dice: para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá primero 7 semanas, es decir, cuando se termina la edificación, y 62 semanas. Ya que se termina la edificación, pasan otras 62 semanas. ¿Cuánto es 62 por 7? ¿Cuánto? 434 años, es decir, 49 más 434 años da un total de 396 años hasta que apareciera el príncipe, hermano. ¿Y cuándo iba a aparecer el príncipe? Obviamente también lo está diciendo la Biblia.
cuando sucediera un rey pagano y estuviese gobernando en Jerusalén. Y la Biblia también en Daniel está profetizando que iban a pasar 4 gobiernos. Después de Babilonia vinieron los sirios, después vinieron los persas y después los romanos, 4 reinos. Cuando el Mesías tenía que llegar, tenía que estar el 4.º reino, que es el reino de Roma. Por lo tanto, también se profetiza en otro de los libros de los profetas menores, donde había de nacer el Mesías, en Belén de Efrata. Así tenía que nacer el Mesías. Por eso, cuando el rey Herodes estaba gobernando sobre Jerusalén, le preguntó a los magos que de dónde había nacido, y le consulta con sus sabios, y se acuerdan, tienen que nacer en tal lugar, pero aún así no estaban preparados para eso. Sin embargo, la Biblia también profetizó que el mundo no iba a estar listo todavía, porque no lo iban a conocer, porque aún conociendo las profecías iban a estar cegados por su orgullo y su vanidad. Ahora, 496 años, exactamente, hermano, en ese tiempo es cuando Jesús entra triunfal a Jerusalén, un día domingo, se conoce como Día de Ramos, entra y se cumple la profecía también de que el Mesías vendría y entraría en un pollino sentado sobre un hijo de asna. También están las profecías. Y tenían que estar, hermano, todos estaban, parece que en ese momento yo me puedo imaginar que todas las profecías estaban cumpliendo, como que todo apuntaba a Jesús como a luces luminosos, diciendo, este es el Mesías, el adorable, y la gente estaba cegada. Ahora, hermanos, después que viene Jesús, se parte la historia en el 33 después de Cristo, una semana antes de que Él muera, días antes de que Él muera, ahí se cumple la profecía de que el Mesías iba a entrar a Jerusalén. Y de ahí, hermano, parece que se corta la historia, porque se cumplieron las 69 semanas. Y después nos habla la Biblia de lo que sucede posteriormente. Ahora, después de eso, de las 69 semanas, hay un tiempo, hermano. Después de esos años, entra el tiempo de la gracia. Ese momento, desde que Cristo entra a Jerusalén hasta nuestros tiempos, hermano, es tiempo que está en el aire. ¿Cuánto tiempo lleva la gracia? Aproximadamente 2000 años, más o menos. Estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, ¿sabes qué es, hermano? Un tiempo extra que Dios nos está regalando para que prediquemos el Evangelio, para que se arrepientan las personas, para que conozcan a Cristo. Y lo que va a comenzar o dar pie a que se sigan contando los años de las 70 semanas de Daniel es el arrebato de la iglesia. Veamos. Terminamos con esto. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Vieron? Ya que haya venido y se haya presentado, se le quita la vida al Mesías. Después de ese domingo de Ramos, días después matan a Jesús. Y el pueblo de un príncipe, y aquí, hermano, ya comienza algo que es para el futuro. Dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién es ese príncipe? El anticristo. ¿Por qué se le menciona príncipe? Si solamente se les decía príncipes a los hijos de Israel, los más importantes de las 12 tribus, dice, y Moisés mandó a llamar a los príncipes de Israel. Y aquí está diciendo príncipe, porque el anticristo va a ser judío, va a tener sangre judía, pero también dice la Biblia que va a salir de las naciones. Los judíos están dispersados y de alguna parte del mundo va a salir un judío con el potencial para poder gobernar. Dice más. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, la última semana de Daniel, 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto de confirmar el pacto con muchos, hermanos, significa que el anticristo va a hacer un pacto con los judíos.
va a ser la paz y la alianza entre judíos y árabes, de tal manera que los judíos puedan reconstruir el templo también y comenzar de nuevo el sacrificio continuo que estaba establecido en el tabernáculo. El sacrificio continuo, y también lo menciona, se refiere, hermano, a la adoración diaria, 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto y con muchos. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio continuo y la ofrenda. Es decir, el anticristo se va a revelar, se va a destapar. Esos 3 años y medio que corrieron desde que el anticristo entra a gobernar, desde ahí, hermano, ven la línea que está cortando después de la parte roja. Allí significa que la iglesia ya se fue al cielo, porque es lo único que detiene al anticristo. El anticristo no puede operar porque la iglesia está trabajando. Eso nos enseña que Satanás no puede trabajar libremente porque tú y yo lo detenemos en base a la oración y al Espíritu Santo. Entonces, cuando la iglesia se va a las bodas del Cordero, el anticristo empieza a operar. 3 años y medio de paz. A los 3 años y medio, el anticristo se destapa y lo está diciendo. Dice, a la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? 3 años y medio. Terminan los 3 años y medio, y entonces el anticristo dice a los judíos: deténganse, dejen de adorar a su Dios, y se revela contra el Dios, y él se empieza a llamar Dios. Y entonces sucede lo siguiente. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La abominación, aquí habla de una abominación. ¿Cuál fue la abominación antes de que Cristo llegara? Cuando dentro del templo de Salomón, que había sido ya reconstruido, mataron y sacrificaron cerdos. Ahora el anticristo se va a sentar, hermano, en lo que es el lugar santísimo y se va a hacer llamar Dios. Ese va a ser, hermano, la abominación que Satanás va a hacer con medio del anticristo. Dice, y vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado por derramarse sobre el desolador. En fin, hermano, terminan los 7 años de la gran tribulación y comienza el Armagedón y la segunda venida de Cristo. Pregunto, hermano, ¿cuántos esperan la segunda venida del Señor? Yo no, yo espero el arrebatamiento. Esperamos el arrebatamiento, hermano. La segunda venida es para los judíos. Cuando él dice a la Biblia que los judíos que verán al que traspasaron y llorarán porque reconocerán, verán al anticristo y van a decir: ese no es el Cristo que esperábamos, y van a esperar al Cristo. Entonces el Cristo se revela en las nubes, viniendo con sus santos. Esa es la Biblia. Yo creo que también con la iglesia, con su esposa, va a venir y dice que llorarán. Y entonces los judíos van a reconocer que Jesús será el Mesías. Y Dios le va a abrir el entendimiento y van a ver todas las profecías cumplidas en Jesús. Porque Dios nunca hace las cosas sin avisar a su pueblo. Aleluya, amén. Amén. Y que Dios les está avisando para esos tiempos, hermano, también que el Señor viene pronto. Oramos al Señor, póngase de pie. Amado Señor, bendito Mesías, Yeshua, te adoramos, te bendecimos. Tu palabra, Dios mío, nos enseña que tú